Vamos a comenzar la clase en esta tarde. Vamos a comenzar orando, pidiendo al Señor la bendición para esta clase. Vamos a pedir a hermana Silvia Santos, si nos puede dirigir en oración para comenzar la clase de hoy. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por una tarde más, Señor, de estar aquí, Señor, en este estudio, pudiendo aprender más de tu palabra, más de ti, Señor, para poder llegar, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor, para poder seguir hablando de ti, Señor, y poder instruirnos en tu palabra, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, abre nuestra mente y que podamos, Señor, tener una buena clase, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que aún no han llegado, Señor. Pues pon tu mano, Señor, sobre ellos y que puedan llegar a la clase, Padre. Gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Silvia. Muy bien, vamos a continuar lo que estábamos viendo la clase pasada. Ahí se ve la diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estábamos hablando sobre la existencia de Dios, habíamos visto ya el ateísmo, el agnosticismo, habíamos visto esa diferencia que hay entre ateísmo y agnosticismo. Ateísmo es alguien que de plano no cree en Dios, que dice que no existe Dios, y el agnosticismo no sabe, pero tampoco quiere saber. El panteísmo es que todo es Dios, todo es Dios. El deísmo, habíamos dicho que el deísmo es ese pensamiento que cree que sí, que existe Dios, pero que Dios no se relaciona con sus criaturas, o sea que Dios nunca se reveló, la Biblia no es un libro sagrado, no es un libro inspirado por Dios, sino que es un libro más, y Dios nunca habló ni nada de eso, ¿no? O sea que en la práctica no se diferencia casi nada de un ateo ni de un agnóstico, ¿no? Es muy poca la diferencia. Vamos a hablar hoy un poco de el humanismo. El humanismo cree en el hombre, ¿no? En el ser humano. Entonces, el humanismo dice, bueno, Dios, el ser humano ya es grandecito y ya puede caminar solo, ya no necesita a Dios. Necesito a Dios en los albores, cuando era niño, hablando metafóricamente, ¿no? Usando esa metáfora, ¿no? Cuando era niño, pero ahora ya ha llegado a la madurez, ya no necesita a Dios, ¿no? Entonces, el humanismo y después el racionalismo que todo tenía que pasar por la razón, ¿no? Y no se podía entender lo que no pasaba por la razón. Y en el siglo XIX, Darwin plantea la hipótesis de la evolución de las especies, ¿no? Diciendo que nosotros somos frutos de una evolución, que hemos ido evolucionando, ¿no? Entonces, el ser humano en particular encuentra Darwin que desciende del mono, ¿no? Entonces fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy en día. Esa hipótesis del siglo XIX causó una gran conmoción, ¿no? Y en el campo de la teología también afectó a la teología, porque algunos teólogos empezaron a decir, bueno, pero así como hay una evolución, teólogos liberales, ¿no? Así como hay una evolución en las especies naturales, también lo hay en la teología. Entonces,
dicen ellos, dice, hubo una evolución religiosa. Primero del animismo. ¿Qué es el animismo? El animismo es esa religión más primitiva, ¿no? De que le atribuyen poderes a cosas inanimadas. Por ejemplo, una montaña mágica, un árbol mágico, un árbol sagrado que hay que adorar, las plantas que tienen poderes curativos, pero no por sus propiedades biológicas, como sí creemos, ¿no? O sea, que las plantas tienen propiedades curativas, pero no, ellos piensan que algunas plantas, piedras, rocas, montañas, árboles, que dentro tienen un espíritu, eso se llama animismo, ¿ah? Tienen un alma, tienen un espíritu. Entonces, las religiones más arcaicas adoran, por ejemplo, esa montaña, hay una montaña sagrada, hay un río sagrado, hay un árbol sagrado. Entonces dice, evolucionó del animismo al politeísmo, es decir, a la adoración de muchos dioses, de muchos dioses. Y después fue evolucionando hasta llegar al monoteísmo, es decir, que el monoteísmo de la religión judeo-cristiana es fruto de la evolución espiritual. En un principio, o eran animistas o eran politeístas. El politeísmo, ¿qué es el politeísmo? Politeísmo es la adoración de muchos dioses. La palabra poli quiere decir muchos, muchos dioses, ¿no? El politeísmo. Entonces dice, evolucionó del politeísmo al monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? La adoración de un solo Dios, ¿no? De un solo Dios. El politeísmo es la adoración de muchos dioses. Entonces, el humanismo elabora esta hipótesis para decir el cristianismo y el judaísmo es fruto de la evolución. En un principio dice Moisés, incluso Moisés era politeísta, adoraba a muchos dioses, pero fueron evolucionando, dice. Entonces el humanismo se ha metido dentro del cristianismo, ¿no? Y ha tratado de dar explicaciones racionalistas para explicar, por ejemplo, milagros y todo eso, ¿no? El humanismo, ¿no? El humanismo ha despojado a la Biblia de todo lo sobrenatural, ¿no? Ha despojado a la Biblia de, por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo, la doctrina del pecado, del infierno, todo eso el humanismo no lo cree, ¿no? Entonces hay teólogos humanistas, ¿no? Si ustedes leen a Bullman, donde tenemos a Bullman, a ver. Vamos a ver, ¿dónde está Bullman? Tenemos a Bullman. Si ustedes leen a Bullman, Teología del Nuevo Testamento, en un libro gordotote, un mamotreto, ¿ah? Bullman vivió en el siglo XIX. Bullman, teólogo liberal, ¿no? Aunque coqueteó con la neortodoxia de Barth, fue educado en la teología liberal, ¿no? Todas esas universidades de corte liberal que comenzaron, sobre todo en Alemania, en Europa, comenzaron siendo cristianos piadosos, ¿no? Pero
después se fueron alejando por desconocimiento de la palabra de Dios, ¿ah? Por desconocimiento, por no estudiar la palabra de Dios. Ven la importancia de estudiar la palabra de Dios. Por no estudiar la palabra de Dios, se fueron alejando, y todas esas instituciones cristianas que comenzaron muy bien, de cristianos piadosos, fervientes, fervorosos, cayeron en manos de el liberalismo, ¿no? Como la escuela, la Universidad de Tubinga, ¿ah? Donde estudió Karl Barth, por ejemplo. Y bueno, Bullmann se formó en esas escuelas liberales, ¿no? Y después coqueteó con la neortodoxia de Barth, era colega de Barth, amigo, pero después abandonó la neortodoxia. Entonces, si ustedes leen este mamotreto, la teología del Nuevo Testamento, lo que nos dice Bullmann es que, con una mente liberal, es que el cristianismo no lo fundó Jesús, sino que es un invento de la Iglesia. La Iglesia fue la que fundó el cristianismo. Entonces dice Bullmann y toda esa gente con una mentalidad liberal, dice, Jesús nunca pretendió ser el Mesías, ni nunca enseñó que iba a volver nuevamente. Él lo que presentó fue un mensaje ético nada más, un mensaje de liberación del yugo romano, más bien un mensaje político. O sea, Jesús fue un luchador social, pero la Iglesia, dice, después que murió Jesús, inventó todos esos mitos de que Jesús hacía milagros y todo eso. Dice, todo eso es un invento de la Iglesia. El cristianismo es creación de la Iglesia. Fue la Iglesia la que creó el cristianismo, dice. Entonces, nosotros, para leer el Nuevo Testamento, ¿ah? Por eso se llama su libro, bueno, y otros más escribió, no mucho, fue muy prolífico. El Nuevo Testamento, dice, tenemos que desmitologizar, sacar todos esos mitos. Dice, el Nuevo Testamento está lleno de mitos, y por supuesto toda la Biblia también, ¿no? Pero él habla del Nuevo Testamento acá. Dice, todos esos mitos para encontrar el Jesús histórico, dice. Entonces, toda esa forma de entender la Biblia y de entender a Dios por parte del liberalismo está muy alejada de lo que la Biblia enseña, ¿ah? Entonces, el liberalismo, el humanismo, ¿ah? El humanismo va a adoptar una forma de abordar el tema de Dios y la Biblia desde un punto de vista totalmente liberal, ¿no? El liberalismo. Era lo que nosotros vimos hace unos cuantos días atrás, el mes pasado, la polémica de Rodó con Pedro Díaz sobre liberalismo y jacobinismo en el Uruguay. Vimos esa disputa de Rodó con Pedro Díaz acerca de la remoción de los crucifijos en el Hospital Maciel, ¿tá? Entonces Rodó se declaraba liberal, él era un liberal. ¿Y por qué Rodó defendía dejar los crucifijos en el Hospital Maciel? Porque él decía que Jesús era el símbolo de la caridad, es decir, del amor. En aquella época se decía caridad, ¿no? Principio del siglo XX. Entonces, era necesario dejar ese símbolo, pero lógicamente que su abordaje es desde un punto de vista liberal. El abordaje de Rodó
es desde un punto de vista liberal. Él no compartía las doctrinas cristianas, ¿no? Para él el cristianismo era ese símbolo de, de la caridad, ¿no? Es decir, el Jesús histórico no es discutido, nunca fue discutido por el liberalismo. El Jesús histórico está probado que existió, no hay problema con eso. No es que los liberales dudan si Jesús existió o no. El Jesús histórico nunca estuvo en tela de juicio por parte del humanismo y del liberalismo, ¿no? Sino que lo que sí el liberalismo no cree es en lo sobrenatural de Jesús. Entonces, Rodó decía, hay que dejar los crucifijos en el Hospital Maciel. En aquella época no se llamaba Maciel, se llamaba Hospital de Caridad, porque Jesús es el símbolo de la caridad. Pero, ¿qué? ¿Es porque Rodó era cristiano? No, Rodó no era cristiano, Rodó era un liberal. ¿Ah? Tenía esa mente liberal. Entonces dice, yo soy un liberal, dice, no soy un fanático, dice, yo soy un liberal. Por eso, dice, lo que está haciendo el vallismo, dice, lo que está haciendo Valle, es una persecución, dice, a las iglesias. ¿No? Y él se oponía. ¿No? Rodó, un gran pensador. No sé si han leído las parábolas de Rodó. Si alguno ha leído las parábolas de Rodó, son hermosas. ¿No? Y después llegamos a la teología de la muerte de Dios. ¿Qué es la teología de la muerte de Dios? Estos teólogos en el siglo XX plantean la muerte de Dios, pero no en el sentido de que Dios se murió. Lo que ellos dicen es que esa forma de ver a Dios ya pasó. Por eso ellos hablan de la muerte de Dios. No es que Dios se murió. Ellos dicen, ese Dios, esa forma de entender a Dios, dice, ya está muerto. Por eso dicen la muerte de Dios. Entonces, ellos dicen, ahora debemos ver a Dios de una manera distinta. Y es lo que plantea, por ejemplo, la nueva era y todo eso, que estuvimos hablando el otro día, la clase pasada, ¿no? Que la nueva era, dice, plantea un panteísmo, ¿no? Que todo es Dios. Entonces, si todo es Dios, esa roca es Dios, ese animal es Dios, ¿ah? Tú eres Dios, yo soy Dios también. Entonces, no busque a Dios en la Biblia, no busque a Dios en ningún libro sagrado. ¿Ah? Busca a Dios dentro de ti mismo. ¿Ah? Entonces hay un nuevo concepto de Dios. Por eso dicen la muerte de Dios, porque dice ya en el siglo XX, cuando se empezó a hablar de esto, ¿no? En el siglo XX ya hay un nuevo concepto de Dios. La gente, no es que la gente no crea en Dios, la gente cree en Dios, pero no en el Dios revelado en la Biblia, ¿ah? No en este Dios. ¿Ah? Creen en un Dios ayornado a su manera. ¿Ah? Un Dios a la carta. Yo quiero que Dios sea de esta forma. Yo quiero que Dios me sirva a mí de esta manera. ¿Ah? Y ese Dios de la Biblia que me ofrece, que me presenta demandas y que me dice que yo debo ser de tal o cual manera, ese Dios no lo quiero. ¿Ah? Yo quiero un Dios que esté a mi servicio. Yo quiero un Dios que satisfaga mis caprichos. Por eso que ellos plantean la muerte de Dios. Ese Dios que dice que es soberano y que quiere ser Señor de nuestra vida. No. Ese Dios ya no corre más. ¿Cómo Dios va a gobernar mi vida? No, yo quiero gobernar a Dios. ¿No? Entonces hay una nueva forma de querer ver a Dios. Dios tiene que ser nuestro sirviente ahora. Y Dios tiene que salir corriendo a cumplir nuestros caprichos. ¿No? Es el Dios de ahora, del siglo XXI. ¿No? Ese es el Dios que millones de personas adoran. ¿No? Un Dios fabricado a nuestra imagen y semejanza. La Biblia dice que el hombre fue hecho a nuestra
fue hecho a su imagen y semejanza. Ahora el hombre ha creado un Dios a su imagen y semejanza. Le adora todos los días. ¿Cuál es su templo? ¿Dónde está el templo de este Dios? En los grandes centros comerciales. El consumismo. Hay que consumir. Ahora está todo cerrado por la pandemia, pero sin embargo los shopping están abiertos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde el ser humano adora a su Dios. El Dios que el ser humano se ha fabricado, lo adora por medio. ¿Cuáles son sus actos de devoción? La compra, el consumo, el consumismo. Por eso que estos teólogos planteaban la muerte de Dios. Ese Dios que planteaba sus demandas, ese Dios que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese Dios no, ya no lo queremos, ese Dios. Nosotros no vamos a seguir a Dios, es Dios que tiene que seguirnos a nosotros. Entonces, el ser humano se ha fabricado un Dios de acuerdo a sus caprichos. Por eso es que ahora abundan todas estas religiones, abundan todas estas nuevas formas de ver a Dios. Y por eso ahora la Biblia es un libro pasado de moda, porque es un libro donde Dios demanda al ser humano completa entrega. Es lo que decía un teólogo alemán que se llamó Dietrich Bonhoeffer, que lo mató Hitler por oponerse a Hitler, y Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia decía, hay una gracia cara y una gracia barata. Está la gracia barata, que es la que no me implica un seguimiento, porque Bonhoeffer decía, ser cristiano es seguir a Cristo, ser su discípulo, obedecerle en sus demandas. Esa es la gracia barata, dice, la que solamente yo me apropio de lo que me sirve. Pero después está la gracia cara. La gracia cara es la que implica un seguimiento, un discipulado, un renunciar a lo que yo soy para ser lo que Él quiere que yo sea. Entonces, dice Bonhoeffer, en El precio de la gracia, dice, el joven rico cuando se encontró con Jesús, el joven rico sabía mucho de teología. Y el joven rico quería hablar de teología, pero Jesús no quería hablar de teología, Jesús quería que se le obedeciera. Entonces dice Bonhoeffer, el que cree, obedece, y el que obedece, cree. A Bonhoeffer lo van a estudiar, Dios mediante, cuando lleguen a teología contemporánea. Es uno de los teólogos que se estudia en teología contemporánea. Muy bien. Así que, entonces, hemos visto la existencia de Dios. La Biblia no explica acerca de la existencia de Dios. En el principio creó Dios, en el principio Dios. Y lo único que habla de la existencia de Dios es el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es lo único, que Dios no pierde tiempo tratando de demostrar que existe. Ah, yo existo, miren, acá estoy, miren, mírenme, mírenme. No, Dios no, no hace eso.
Vamos a ver ahora, pasamos a los atributos de Dios. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Tiempo para preguntas, para debate, etcétera, etcétera. Abra su micrófono. El que tenga algo para preguntar. Hable ahora o calle para siempre, como dicen en los casamientos. Muy bien, vamos a ver los atributos de Dios. Cómo Dios se presenta. Primero, Dios dice que Dios es espíritu. ¿Ah? Dios es espíritu. Entonces, en la mujer samaritana, por ejemplo, ¿ah? Vieron que la mujer dice, pero ¿cómo? Dice, ¿dónde hay que adorar? ¿Es acá o en Jerusalén? Dice, porque nuestros padres dicen que es en Samaria que se debe adorar, pero usted dice que es en Jerusalén. Dice, ¿cómo es el asunto acá? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Dónde es? ¿Es en Jerusalén o es en Samaria? Y Jesús le dijo, no es ni acá ni en Samaria, sino dice, en espíritu. Dios está buscando personas que le busquen, que le adoren en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los samaritanos habían acomodado Hay un Pentateuco samaritano, no sé si ustedes sabían. Incluso hay templos en Samaria actualmente, ¿ah? Que tienen el Pentateuco acomodado para que eso viene desde la época de antes de Jesús, para decir que no es en Jerusalén que se debe adorar, sino en Samaria, lo que se llama el Pentateuco samaritano. Tiene casi todo lo del Pentateuco que nosotros conocemos, pero tiene arreglado algunas partes. Es el famoso Pentateuco samaritano. Entonces, ¿pero dónde se ve? No, dice el Señor. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Y 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey del inmortal, invisible. A Dios no lo podemos ver, porque Dios no es material. Dios es espíritu. Dios no es material. Moisés quiso verlo y Dios dijo, solamente vas a ver mis espaldas. Dios, Moisés no le pudo ver. Entonces, pero sin embargo, Dios se presenta al ser humano como si tuviera un cuerpo físico. Es lo que se llama los antropomorfismos. O sea, Dios se presenta como si tuviera forma de ser humano. Por ejemplo, se habla de las manos de Dios, del brazo de Dios, de los pies, dice que la tierra es estrado de sus pies. Se habla de los ojos de Dios, la boca de Dios, los oídos de Dios, el corazón de Dios. Pero esos son formas de expresarse, ¿para qué? Para que nosotros le podamos entender. Sí, si Dios nos hablara con su propio lenguaje, ¿quién iba a entender a Dios? Nadie. Es como que usted se ponga a hablar con su niño de 3 años, hablándole como si fuera una persona de 20 o de 30 años. No le va a entender nada. Dice, no sé qué es lo que está hablando, no le entiendo absolutamente nada. Entonces Dios toma esa forma de hablar con antropomorfismos. Habla
porque algunos dicen, bueno, Dios es como nosotros, tiene un cuerpo como nosotros, porque la Biblia dice que Dios es hecho, que nosotros, que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza no se refiere a la parte física, a la parte material, ¿no? Entonces, el ser humano es hecho a la imagen de Dios, ¿no? Pero después en la caída, el hombre desvirtuó esa imagen. Entonces, esa imagen se volvió en una caricatura de Dios, ¿no? O sea que lo que Dios pensó era que, por ejemplo, uno dijera, ¿cómo es Dios? Y entonces alguien le mostrará el ser humano. Así es Dios, a su imagen. Pero el pecado, el diablo, hizo que esa imagen se desvirtuara tanto y llegó a ser una caricatura de Dios. Dios es espíritu. Entonces Dios, para hacerse entender, Dios usa antropomorfismo, es decir, habla de sus manos, de sus ojos, de su nariz. ¿Eh? Dice que humo salió de su nariz, por ejemplo. ¿Eh? Habla de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios. Habla del brazo, no se ha cortado el brazo de Jehová, por ejemplo. Dice, habla de sus brazos, de sus manos. ¿tá? Habla de los dedos de Dios, dice, juntó el polvo de la tierra con sus dedos. ¿tá? Entonces, esos son antropomorfismos para que nosotros podamos entender. Dios se presenta como si tuviera un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Pero Dios es espíritu y nosotros, a medida que vamos buscando más de la presencia de Dios en el espíritu, nos metemos en el espíritu y vamos buscando más de Dios y vamos entrando más en el espíritu. Y estos tiempos, hermanos, de encierro y de pandemia, que muchas cosas no podemos hacer. Entonces Dios ha permitido que nosotros nos paremos y busquemos más el Espíritu Santo, ¿eh? Que seamos más llenos del Espíritu Santo, porque nosotros somos hechos a su imagen. Pero nosotros nos hemos alejado tanto por las cosas materiales y hemos dejado de buscar la presencia del Espíritu Santo. Pero Dios quiere, Dios nos hizo para Él, ¿eh? Entonces Dios quiere que nosotros le busquemos y en este tiempo de encierro, en este tiempo de que, bueno, hace muchos años que no se celebraba acá en Uruguay la Semana Santa, era la semana de la cerveza, la semana criolla, la semana de la vuelta ciclista. Este año no hubo nada de eso, no hubo semana criolla, no hubo semana de la cerveza, el año pasado tampoco, ¿ah? Y se volvió la Semana Santa, como debe ser. Entonces, Dios ha permitido toda esta pandemia y yo pienso que uno de los motivos es para que nosotros le dediquemos más tiempo a Dios, como hijos de Dios, ¿no? Más tiempo a buscarle, a buscar más del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Es en espíritu que se adora. ¿Ah? Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, vamos a adorar a Dios. ¿Ah? Pero bueno, si no tenemos el mejor teclado, el mejor equipo de sonido, de última generación, la mejor batería de última generación, no podemos adorar a Dios.
Entonces Dios nos ha llevado a esto para que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu